Bueno, buen día a todos. Gracias, Alfredo, por la invitación. Bueno, como dijo Alfredo, vamos a hablar un poco sobre la ecoendoscopía, que ahora van a ver que si bien no es una metodología nueva, realmente en nuestro país ha costado mucho tiempo que empiece a desarrollarse como corresponde y realmente no hay la cantidad de centros que todos desearíamos que hubiera para poder derivar a nuestros pacientes. En los últimos 2 o 3 años realmente se están instalando varios centros más alrededor del país y por suerte este es uno de los lugares con un esfuerzo de Alfredo y su grupo para traer el equipamiento, así que la idea era presentarles un poco de qué se trata. La mayoría seguramente conoce el método, algunos no, pero fundamentalmente saber cuándo deberíamos, para qué está indicado hacer una ecoendoscopía desde el punto de vista diagnóstico, y vamos a hablar un poco a lo último sobre lo que es la ecoendoscopía terapéutica o intervencionista, que es hacia donde se está desarrollando realmente la ecoendoscopía. Hoy por hoy, dentro de los métodos por imágenes, el gran desarrollo tecnológico que tiene la tomografía y la resonancia van de la mano junto con la ecoendoscopía y han hecho que en muchas de las situaciones de uso diagnóstico la eco haya perdido terreno con respecto a lo que es resonancia y tomografía o se haya hecho complementario a esos métodos. Entonces la eco donde ha encontrado su nicho es fundamentalmente a través de la terapéutica o del intervencionismo. Entonces, como ven ustedes, la ecoendoscopía no es nueva, surge hace ya 30 años. Estos son los primeros, los que están en la foto ahí son los primeros ecoendoscopios que surgieron. Ustedes tienen ecoendoscopios que son de dos tipos, después lo vamos a ver, son los ecoendoscopios radiales que cortan en este sentido y ahí vamos a tener una imagen muy similar a lo que estamos acostumbrados a ver en una tomografía computada, y los equipos lineales, que son los que tienen este tipo de transductor, que tienen la posibilidad de que aquí tienen un canal de trabajo por el cual nosotros podemos pasar diferentes elementos, ya sea una aguja si queremos tomar una biopsia o colocar un stent plástico o un stent metálico, etcétera, etcétera. Con respecto a la ecoendoscopía, y esto es fundamentalmente para los endoscopistas, realmente es una curva de aprendizaje la más lenta de todas con respecto a empezar a utilizar el método, y fundamentalmente esto tiene que ver con que los endoscopistas dejamos de ver una pantalla en colores para pasar a ver una pantalla en blanco y negro. Entonces aquí nosotros tenemos que empezar a tener mucho más conocimientos de anatomía de lo que está pasando por fuera del tubo digestivo fundamentalmente, porque casi todo tiene una relación anatómica o espacial con algún otro órgano. Entonces, como les decía hoy, nosotros tenemos los ecoendoscopios radiales, que son los que van a cortar en esto. Entonces tienen un haz de ultrasonido que es perpendicular a lo que es el tubo de inserción del endoscopio, y vamos a tener una imagen parecida a esta, es decir, un corte igual a la tomografía. Mientras que los ecoendoscopios lineales tienen este sentido oblicuo de ver el sector ecográfico que estamos. El haz de ultrasonido es paralelo al endoscopio y vamos a tener esta imagen, es decir, cuando nosotros pasamos una aguja por el canal de trabajo, nosotros lo que podemos hacer es seguirla perfectamente hacia el sitio o el órgano blanco donde queremos insertar esa aguja, cosa que no podríamos hacer si fuera el radial, porque con el equipo radial lo único que veríamos sería un punto solo en el espacio, pero no tenemos la dimensión de hasta dónde llega ese punto, es decir, en profundidad. Por eso se diseñaron los equipos lineales que vienen a salvar esa situación. Y por último, otra cosa tecnológica desde el punto de vista del ultrasonido endoscópico, que son estos equipos que se llaman mini sondas o mini probes, que tienen un diámetro de 7 French, es decir, el mismo diámetro de una pinza de biopsia, y aquí en la punta tienen el transductor ecográfico muy chiquitito, y es un transductor ecográfico radial. Esto a nosotros nos permite hacer ecografías sobre lesiones muy pequeñas o sobre estenosis. No se puede pasar con el ecoendoscopio convencional, que de por sí es más grueso que un gastroscopio estándar. Entonces en las estenosis usamos la minisonda y también nos permite hacer lo que se llama ecoendoscopía intracanalicular. Podemos entrar con esta minisonda, podemos entrar dentro del colédoco o dentro del ducto pancreático principal y podemos hacer una ecografía intraductal. Entonces, ¿cuáles serían algunas de las indicaciones? Vamos a ir repasando todas las indicaciones de la ecoendoscopía. Fundamentalmente, de inicio empezó la ecoendoscopía como la estadificación del cáncer de tubo digestivo, ya sea en esófago, en estómago. Para el linfoma MALT es muy importante la estadificación del MALT con una ecoendoscopía, porque eso a nosotros nos va a determinar la estrategia de tratamiento con los pacientes. Ustedes saben que si el MALT está confinado
solamente a la pared del estómago va a tener, o a la mucosa y submucosa va a tener un tratamiento antibiótico pura y exclusivamente, mientras que si ya hay presencia de adenopatías perigástricas o hay un compromiso panparietal, el paciente ya debe hacer un tratamiento oncológico completo. Y también es muy útil en la estadificación del carcinoma rectal. La econdoscopía no es útil en la estadificación de cáncer de colon, porque realmente no cambia la estrategia de manejo y no cambia ningún tipo de pronóstico, entonces uno no debería pedirlo para hacer estadificación en colon. Lo que nosotros vemos habitualmente es esto. Lo que vemos cuando estamos hablando de una lesión tumoral, vemos una lesión hipoecoica que va a tomar determinadas capas de las paredes de acuerdo a la profundidad o al estadio que sea ese tumor, si es de T1 a T4 como ustedes conocen. Otra de las indicaciones que tiene la econdoscopía es en el estudio de las lesiones submucosas del tracto gastrointestinal. Y a partir del advenimiento de la econdoscopía, uno empezó a erradicar este término, submucoso. Porque como ustedes saben, las capas del tubo digestivo son 5, ¿sí? Tenemos la mucosa, la muscular de la mucosa, después viene la submucosa, la muscular propia y la serosa. Entonces, si nosotros hablamos de lesiones submucosas, lo que podría estar pasando es que estamos dando ya una connotación de sitio específico de ubicación de esa lesión. Entonces, a partir de la econdoscopía, como podemos diferenciar muy bien esas capas, empezamos a hablar de lesiones subepiteliales. Son lesiones que están por debajo del epitelio mucoso del tubo digestivo. Después, nosotros tendremos que ver con la econdoscopía si esa lesión pertenece a la pared del tubo digestivo o si es una compresión extrínseca. No deja de ser una lesión subepitelial, es decir, está por debajo del epitelio. Si pertenece a la pared o no, lo veremos con la econdoscopía. Esto es una de las formas tradicionales de ver una lesión subepitelial, en este caso en el antro gástrico, y esta es la correlación ecográfica que tenemos. Esto es una lesión muy frecuente que hay en el antro del estómago que se llama pólipo fibroide, que antes se lo conocía como pólipo histiocítico o pólipo histiocitario, una lesión absolutamente benigna, pero nosotros ya con este tamaño y con esa ecogenicidad ya le podemos poner nombre y apellido en general a todas las lesiones subepiteliales y con eso determinar una conducta. A veces en algunas publicaciones ya dicen que las lesiones que están hasta la capa submucosa, todas son pasibles de resección endoscópica a partir de la nueva técnica endoscópica de disección submucosa. Entonces, si uno quisiera hacer diagnóstico, ni siquiera estaría indicado una punción en este caso, porque estaríamos malgastando recursos. Lo que deberíamos hacer es directamente hacer una resección endoscópica, estando seguros que se puede hacer, porque la econdoscopía así ya se lo dijo como un estudio previo, y hacer el diagnóstico histológico directamente con la pieza resecada y no con una punción. Otra de las indicaciones y que acá se apoya mucho en la endoscopía es el estudio del mediastino. ¿Sí? Como ustedes saben, el mediastino anterior sobre todo es muy difícil para ver con una mediastinoscopía incluso. Entonces la econdoscopía se complementa ya sea transesofágica o puede ser lo que se llama EBUS, que es la econdoscopía transbronquial. Entonces nosotros de esa manera tenemos cubierto todas las estaciones ganglionares del mediastino y con eso podemos hacer una muy buena estadificación, tanto de cáncer de pulmón como de cáncer de esófago. Aquí pueden ver una adenopatía, ¿sí? Esta es la aorta, esta es la pulmonar, es decir, en la ventana aortopulmonar aparece una adenopatía y esta es la aguja de punción con el cual nosotros podemos hacer una punción biopsia dirigida y de esa manera conocer si ese ganglio es un ganglio reactivo, ganglio inflamatorio o si es un ganglio metastásico. Donde más se ha desarrollado la econdoscopía es aquí, en la patología pancreatobiliar, ¿sí? Y aquí el estudio y estadificación del cáncer de páncreas, estudio de las lesiones quísticas, los procesos inflamatorios pancreáticos, sobre todo con el gran auge que está teniendo ahora de la pancreatitis crónica, que evidentemente nosotros siempre decimos o la mayoría de ustedes dirán, no, aquí no hay mucha pancreatitis crónica. Lo que estamos viendo es que en principio probablemente no estemos poniendo el foco bien donde lo debemos poner y probablemente no la estemos buscando como corresponde. A partir de nuevos métodos y que empezamos a buscar y a puntualizar bien sobre el estudio del páncreas, estamos viendo que realmente la incidencia de pancreatitis crónica no es tan baja como todos creemos. Nos pasó a nosotros también, es decir, cuando traen las nuevas técnicas de imagen y las nuevas técnicas de laboratorio para hacer diagnóstico de pancreatitis crónica, y siempre la primera reacción fue, no, ¿para qué vamos a hacer esto si acá realmente pancreatitis crónica prácticamente no hay? Bueno, nos encontramos con la sorpresa de que sí hay, y hay bastante pancreatitis crónica, y que cuando nosotros hacemos diagnóstico en las formas incipientes, solamente con el gesto de ponerle terapia de reemplazo enzimático, los pacientes mejoran muchísimo. Que va no solamente para la pancreatitis crónica, que esto sería parte de otra charla, pero el reemplazo enzimático uno debería utilizarlo
en forma preventiva en muchas otras situaciones, como cáncer de páncreas, que aunque sí resecable, cáncer de páncreas operado, cirugía bariátrica. Hay muchas situaciones en las cuales los pacientes se benefician muchísimo desde el punto de vista nutricional solamente con el reemplazo enzimático pancreático. Bien, ¿qué pasa en el cáncer de esófago? Entonces, como ustedes saben, nosotros lo que podemos valorar aquí son dos cosas, el T y el N, es decir, la invasión en profundidad, que será esta que todos ustedes conocen, o la afectación ganglionar locorregional, fundamentalmente en mediastino y en la región del tronco celíaco, que son las situaciones donde el cáncer de esófago puede generar metástasis. Entonces, en cuanto a la estadificación para el estadio T, la econdoscopía tiene una precisión diagnóstica aproximadamente del 80%, mientras que para la estadificación del N, la econdoscopía tiene una precisión diagnóstica del 74%, y esto, si no tuviéramos la posibilidad de hacer punción, esta estadificación solamente desde el punto de vista de la imagen cae bajo, cae aproximadamente al 56%. Entonces, ese 74% realmente está apoyado por la posibilidad de tener diagnóstico histológico y saber si esos ganglios son realmente metastásicos o son inflamatorios. Ahora bien, ¿qué aporta en el cáncer de esófago? ¿Qué aporta frente a otras técnicas? Nos permite saber y diagnosticar los tumores que son intramucosos, y esto realmente es lo único que le va a cambiar la estrategia de manejo al paciente. Hoy se sabe que, y está escrito que los tumores intramucosos esofágicos, el tratamiento es patrimonio de la resección endoscópica. Entonces uno en estos casos debería evitar tanto el tratamiento oncológico como el tratamiento quirúrgico de estos pacientes. Pero para esto primero tenemos que estar seguros que es intramucoso, y para eso la ecoendoscopía nos ayuda muchísimo. También nos ayuda a extender la longitud del tumor, qué relación tiene con la carina, si existen adenopatías menores de 1 centímetro, que son muy bien visualizadas por la ecoendoscopía, incluso las que están alrededor del tronco celíaco. Podemos hacer diagnóstico precoz, sobre todo en los pacientes que ya tienen una cirugía, es decir, en recidiva anastomótica, y obviamente esto tiene muchísimo valor, estadificar un tumor. ¿Para cuándo? ¿Para qué? Para contraindicar la cirugía en pacientes que ya están en estadio 4, en estadio T4. Es decir, eso va a hacer disminuir muchísimo la morbimortalidad intraquirúrgica o quirúrgica de los pacientes, y también nos va a servir muchísimo para disminuir un poco los costos en salud, para evitar cirugías innecesarias en este tipo de pacientes. Este es el punto donde la ecoendoscopía con la punción realmente es donde es más costo efectivo, y fundamentalmente es aquí, es en evitar cirugías innecesarias. Ahí es donde logra la mayor costo efectividad hacer la punción. Con respecto al cáncer gástrico, también la ecoendoscopía ha resultado ser más eficaz entonces que la tomografía en el estudio de la extensión local. Estamos hablando de estadio T. En estadio T la ecoendoscopía es mejor, pero como ustedes saben, por más que sepamos la extensión del tumor en los pacientes con cáncer gástrico, en algunos tipos de estirpe celular, como por ejemplo el anillo de sello, en este caso no importa si es intraepitelial o si es T1, T2 o T3, porque el manejo debe ser siempre quirúrgico. Es decir, aquí no tiene tanta relevancia cuanto a qué tipo de tratamiento va a tener el paciente, sino por ahí le sirve mucho al cirujano para ver qué estrategia quirúrgica va a tomar y saber ya de antemano si tiene grandes cadenas ganglionares comprometidas o no. Pero la realidad es que, excepto en que sea un adenocarcinoma que no sea anillo de sello y que sea intraepitelial, sería la única posibilidad que tiene la ecoendoscopía de cambiarle la estrategia a estos pacientes. Entonces, podemos hacer la diferenciación en cuanto al cáncer, si es superficial, si está extendido esófago distal, si es una linitis plástica, y fundamentalmente también en los MALT. Aquí lo que ustedes pueden ver es un gran engrosamiento de la pared gástrica, panparietal, como lo ven aquí, y esta es la forma en que nosotros vemos las adenopatías locorregionales. Cuando nosotros tenemos adenopatías de este tamaño, la aguja siempre sale por aquí, entonces tenemos la posibilidad de hacer una punción para poder tener un diagnóstico histológico preciso de esa lesión. Lo que yo le decía hoy, cuando hablamos de lesiones subepiteliales, fundamentalmente pueden ser de la pared o pueden ser compresiones extrínsecas. La ecoendoscopía con un 95% de seguridad puede hacer la diferenciación de esto, y aparte puede identificar la naturaleza, si es vascular o no, o si hay estructuras vasculares intratumorales, porque los ecoendoscopios también tienen la posibilidad de tener Doppler. Entonces, cuando nosotros vemos una lesión que tiene un aspecto quístico de la pared o que sea una compresión extrínseca, nosotros le aplicamos efecto Doppler y con eso podemos saber si estamos en presencia de una estructura vascular o si es una estructura quística. Y después, como siempre, lo que hacemos es el resto de la semiología de la lesión.
vamos a valorar qué tamaño tiene, vamos a ver cuál es la apariencia de los márgenes externos, cuáles son las características ecográficas, si es homogéneo, es heterogéneo, es hiperecoico, es hipoecoico, es anecoico. Todas esas cosas son es la semiología de la lesión que a nosotros nos va a hacer ponerle nombre y apellido a estas lesiones, y fundamentalmente lo que queremos saber es en qué capa está originado el tumor, porque de acuerdo a la capa de origen va a ser también la posibilidad del diagnóstico diferencial. Entonces, generalmente este sería el algoritmo de manejo. Cuando nosotros tenemos los tumores subepiteliales, fijamos si es sintomático o no. Fundamentalmente, si es sintomático, obviamente merece una resección. En cambio, en los que no son sintomáticos, lo que tenemos que valorar es si tiene signos ecográficos de malignidad o si tiene un tamaño mayor de 4 centímetros. ¿Cuáles son los signos ecográficos de malignidad? Que tenga bordes irregulares, que tenga úlceras superficiales, que sean heterogéneos o que tenga focos anecoicos. Esto en general está referido fundamentalmente al GIST, ¿sí? Que son las características ecográficas que hacen que nosotros sospechemos que ese GIST ya tenga algún signo de transformación. En el caso que se debería hacerse con ecoendoscopía. Fíjense, acá ustedes tienen un tumor subepitelial que tiene estas características: borde bien redondo, es homogéneo, es hipoecoico y está originado en la capa muscular propia. Esta es la capa muscular del estómago, y aquí ustedes pueden ver cómo la capa muscular se desdobla y deja ver a la lesión aquí en este sitio. Este es el sitio por donde ingresa la aguja, que de hecho es esta, y nosotros lo que hacemos entonces es una punción biopsia, y de acuerdo a los diferentes tipos de agujas que tengamos podemos tomar solamente citología, o ya tenemos agujas de tipo Procor, que son muy parecidos a una Trucat, que nos permiten tomar un cilindro para hacer histología. En el caso de los GIST, nosotros debemos usar o una aguja un poquito más gruesa o usar estas agujas de tipo Trucat, porque sin duda lo que vamos a necesitar es inmunistoquímica. ¿Por qué? Porque los GIST, la única diferenciación que tienen con cualquier tumor de origen mesenquimal y de origen muscular es el patrón inmunistoquímico, es decir, la presencia del c-KIT, que si el patólogo no le hace esa inmunistoquímica y las células se tiñen de marrón en el momento de la tinción, tranquilamente puede ser un leiomioma absolutamente benigno, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos hacer inmunistoquímica, en citología no se puede hacer citología pura. Debemos darle histología al patólogo, y para eso hay agujas ya predefinidas. Lo mismo que recién, lo único, cuando nosotros hacemos una endoscopía y vemos esta lesión, decimos que es una lesión subepitelial y no sabemos si esto pertenece a la pared o no. Fíjense, esa lesión se correspondía con este cistoadenoma seroso de páncreas. Este es el páncreas como se ve en la endoscopía. Este que está aquí es el conducto de Wirsung, y a nivel de la cola del páncreas tiene esta estructura quística multitabicada que deja ver microquistes y macroquistes. Esto, desde el punto de vista de la imagen, es un cistoadenoma seroso. Cuando nos queda alguna duda podemos hacer la punción, y cuando hacemos la punción hacemos dos cosas. Mandamos líquido para valorar presencia de amilasa y CEA, con esas dos cosas nos alcanza. Es decir, la amilasa, ¿para qué? Para ver si está comunicado con el conducto pancreático o no. Si estamos pensando en un cistoadenoma seroso, no están comunicados, o sea que la amilasa debería ser baja. Y siempre pedimos CEA, que es el marcador tumoral que nos sirve del líquido intraquístico. No sirve el CA19-9, a diferencia de lo que pedimos en sangre. En el líquido intraquístico se pide CEA, con un punto de corte de 192, y de ahí, bueno, de acuerdo a la cantidad de CEA que tenga, CEAs muy bajos van a ser de los cistodenomas serosos, y a medida que el CEA sube ya empezamos a hablar de cistoadenoma mucinoso, cistodenocarcinoma o IPMN. Con respecto al estudio biliopancreático, aquí yo les traje algunas imágenes de lo que es anatomía normal y cuando estamos utilizando un ecoendoscopio radial. Esto es lo que nosotros siempre tratamos de ver. Esta es la cabeza del páncreas, que lo vemos desde el duodeno, desde el bulbo duodenal. Esta es la vía biliar, desembocando aquí en la papila. Esta es la pared del duodeno, y este finito que está aquí es el conducto de Wirsung, y esta es la vena porta. Entonces nosotros aquí tenemos, esto es una estructura absolutamente normal. Siempre la vía biliar tiene esta terminación fina así, y de hecho ustedes muchas veces van a recibir alguna resonancia que dice un afinamiento distal en la papila sospechoso de... A veces eso uno debe quedarse. La ecografía, por suerte, es un estudio dinámico. Entonces lo que permite la ecoendoscopía o la ecografía es quedarnos en este sitio y ver a ver qué sucede en forma dinámica. Lo que pasa aquí es que en esta foto nosotros tenemos a la papila en fase de contracción. La ampolla de Vater tiene un esfínter y funciona como ordeñando a la vía biliar. Entonces, si yo me quedo con el ecoendoscopio en ese sitio, cuando vea la papila en la fase de relajación que permite salir la bilis,
seguramente no voy a ver la terminación tan finita como veo acá, sino que la voy a ver más amplia. Eso, si depende el momento en el que la resonancia a ustedes les manda la foto, ustedes van a ver un afinamiento distal o una vía biliar absolutamente normal sin ese informe, lo que no quiere decir que ese afinamiento sea anormal. En esta otra foto ya esto se ve lo que se ve desde el estómago. Ustedes aquí pueden ver el lóbulo izquierdo hepático, este es el confluente esplenoportal, esta es la vena esplénica, y esto nosotros, hoy cuando hablábamos al principio de la charla, hablábamos de referencias anatómicas. Nosotros sabemos que todo lo que queda entre la vena esplénica y el transductor es el cuerpo pancreático, y de hecho es este que está aquí. Esto es todo cuerpo de páncreas, por aquí baja el cuello del páncreas, la cabeza vendría a estar acá abajo, aquí está el conducto de Wirsung, y si yo sigo hacia allá, lo que voy a ver, que lo veo acá, es la cola del páncreas. Acá está de vuelta el confluente esplenoportal, esta es la arteria mesentérica superior, que hace el compás aortomesentérico, la vena esplénica, y hacia aquí se viene la cola del páncreas, ¿sí? Esta es la vena renal, que se van hacia el hilio renal por acá. Aquí estoy viendo el cuerpo del páncreas con el conducto de Wirsung muy finito en el centro, y estas 4 fotos entonces son fotos de una ecoendoscopía radial de una anatomía pancreática normal, ¿sí? Nosotros siempre en nuestros cursos de ultrasonido endoscópico siempre empezamos haciendo anatomía normal sobre los pacientes. Porque yo siempre le digo a los chicos que están aprendiendo, ustedes lo primero que tienen que aprender es a darse cuenta, primero reconocer estructuras normales, porque por lo menos cuando vean algo que no es normal, va a decir, acá hay algo. Después haremos la semiología, después vemos de qué se trata, pero por lo menos saber que estamos frente a una situación de anormalidad. Pero para eso uno tiene que conocer la anatomía normal perfectamente. Hoy les hablaba yo de la utilidad de la ecoendoscopía en la pancreatitis crónica. Fíjense, estos son los hallazgos que tenemos, tanto en el parénquima como hallazgos ductales, y este es el valor predictivo positivo que tenemos para hacer diagnóstico de pancreatitis crónica con la ecoendoscopía. Algunos de esos hallazgos son estos, por ejemplo, el Wirsung dilatado y arrosariado, los márgenes del conducto de Wirsung hiperecogénicos, y obviamente cuando vemos esto ya estamos en una fase muy tardía, que es un parénquima pancreático totalmente heterogéneo, con trazos fibróticos que son estos, y con áreas de fibrosis importantes y con algunos conos de sombra, que son las calcificaciones parenquimatosas que se pueden ver en la pancreatitis crónica. Entonces, hoy por hoy, la ecoendoscopía es la exploración de elección para el diagnóstico precoz y seguimiento en los pacientes que tienen pancreatitis crónica, ¿sí? Es la exploración clave en caso de pacientes con pancreatitis crónica y estenosis duodenal, y tiene alta resolución en el diagnóstico diferencial entre quistes que son del páncreas, que son peripancreáticos, y fundamentalmente en el estudio de las estenosis del conducto pancreático principal. Con respecto al diagnóstico de cáncer de páncreas, siempre es muy importante determinar entonces la resecabilidad, que eso se va a hacer en base a 3 estudios. Se hace en base a una tomografía helicoidal. La tomografía helicoidal, si está bien hecha, realmente la tomografía helicoidal no se equivoca. La tomografía helicoidal no tiene falsos negativos. Sí puede tener dudas diagnósticas, entonces ahí es donde toma intervención la ecoendoscopía, porque por el hecho de aplicar el efecto Doppler, es un poco superior a eso. Pero sí es muy importante la ecoendoscopía cuando las lesiones ya directamente son diagnosticadas por tomografía helicoidal, que son irresecables. Ahí, hoy por hoy, los tratamientos oncológicos y los tratamientos quimioterápicos están teniendo muy buenos resultados, pero ningún oncólogo le va a poner tratamiento quimioterapéutico a un paciente que tenga cáncer de páncreas si no tiene un diagnóstico histológico preciso previo. Entonces, ahí es mandatoria la ecoendoscopía para tomarle biopsia, solamente con el fin de cerciorarse o ponerle un nombre y apellido como corresponde, que es un adenocarcinoma de páncreas, para que el oncólogo tenga la herramienta necesaria para comenzar con un tratamiento oncológico pertinente. Obviamente, si es resecable, los pacientes van a cirugía y luego se irá quimio o radioterapia adyuvante como corresponda. Hoy por hoy, en el advenimiento de la ecoendoscopía, la biopsia percutánea de páncreas ya está perimida, y esto tiene que ver fundamentalmente con la diseminación. La diseminación en piel que tiene la biopsia percutánea no lo tiene, o por lo menos no hay estudios que hayan demostrado que exista diseminación en el trayecto de la aguja del ecoendoscopio. Ustedes fíjense aquí cómo tienen una masa en cabeza de páncreas. Esto así es como se ve un adenocarcinoma, una masa heterogénea con bordes muy irregulares. Podemos ver bien la relación que tiene con el confluente esplenoportal y con la vía biliar. Aquí está la masa, aquí vemos cómo la masa está invadiendo en realidad el confluente esplenoportal. Aquí vemos cómo tomamos la biopsia, y los que yo les decía hoy, la posibilidad de ponerle Doppler,
¿sí? Eso nos hace la diferenciación entre lo que es el colédoco y la porta en este caso, y fíjense cómo el flujo portal está absolutamente interrumpido por la masa localizada en cabeza de páncreas. Esto lo vamos a ver después en el tratamiento integral del cáncer de páncreas, y es la posibilidad de hacer drenajes ecoguiados en cáncer de páncreas irresecable, o la posibilidad del tratamiento del dolor a través de la neurolisis del plexo celíaco. Fíjense que el plexo solar o el plexo celíaco está a escasos 2 centímetros del traductor ecográfico. Este es el cardias, por aquí ingresa el ecoendoscopio y nosotros estamos muy cerquita del sitio de inyección del plexo celíaco. Ahí se inyecta alcohol absoluto en cantidades determinadas y tenemos muy buenos resultados con respecto al manejo del dolor. La neurolisis del plexo celíaco, después lo vamos a ver, está reservada solamente para pacientes que están en el último escalón de tratamiento analgésico por vía oral, y es un tratamiento absolutamente de rescate. ¿Por qué? Porque tiene potenciales complicaciones, algunas son graves, entonces no debe ser usado de inicio en el tratamiento de la terapéutica analgésica en los pacientes con cáncer de páncreas, pero sí nos sirve mucho para el último escalón, como les decía recién. Fíjense lo que he hablado hoy en el estudio de las lesiones quísticas de páncreas. Nosotros siempre, cuando tenemos quistes de páncreas y hacemos la punción, vamos a valorar dos cosas. La citología, que a veces puede ser no diagnóstica, entonces lo que hacemos es también mandar SEA en el fluido del quiste, y fíjense que de acuerdo a los valores de SEA, ¿sí?, es la posibilidad diagnóstica que tenemos frente a estos quistes. Obviamente nosotros no nos manejamos solamente con esto, hacemos obviamente una integración de todo lo que estamos viendo desde el punto de vista de la imagen con los hallazgos que encontramos en el laboratorio, y en este caso en el laboratorio del líquido intraquístico. Si nosotros tenemos un quiste que tiene una masa adyacente o una masa intramural, obviamente eso es un signo de alarma, o un signo ya de malignización de esa estructura quística, y por más que me venga un SEA, que generalmente pasa eso, vienen los SEAs que son confundentes, que aparece un SEA entre 200 y 400, pero si yo ecográficamente o de otro punto de vista de alguna imagen veo que esa lesión quística tiene un nódulo mural o tiene tabiques muy engrosados, evidentemente yo debo pensar que ese quiste tiene signos de alarma y que puede estar en vías de transformación maligna. Fíjense que cuando nosotros en los estudios para el punto de corte para el SEA se ha determinado, y estos son estudios de William Brugge y de la Mayo, es el que más ha estudiado los quistes de páncreas y el que más publica, y ellos han visto que teniendo un punto de corte del 192 para el SEA, tiene una sensibilidad y especificidad bastante aceptablemente altas como para hacer diagnóstico de benignidad o de malignidad de los quistes de páncreas. Aquí les quiero mostrar en el video, siempre lo que nosotros tratamos de ver cuando vemos un quiste de páncreas es ver qué relación tiene con el conducto de Wirsung. Aquí se puede ver cómo está comunicado, ¿sí?, porque eso a nosotros ya nos abre un gran espectro del diagnóstico diferencial. Los únicos quistes de páncreas que están comunicados con el conducto pancreático principal son los IPMN, que son los tumores mucinosos papilares intraductales, ¿sí? Entonces lo que hacemos, aquí ven cómo ingresa la aguja, y siempre nosotros tenemos la precaución de aspirar absolutamente todo el contenido del quiste, porque eso está demostrado que disminuye la tasa de infección, que es una de las potenciales complicaciones que tiene la punción de los quistes. Entonces siempre que tenemos un quiste de páncreas lo vamos a punzar, dos cosas: profilaxis antibiótica, que se hace en forma inmediata mientras estamos haciendo el procedimiento, y después se queda con 3 días más con ciprofloxacina por vía oral. Y la precaución de tener el vaciamiento completo, o por lo menos casi total, de la estructura quística. Eso ha bajado la tasa de infección de un 2% a un 0,2%. El hecho de que nosotros logremos esto, es decir, que desaparezca en forma completa la estructura quística, no significa que cuando le hagamos la tomografía dentro de 2 meses el quiste va a estar otra vez, porque yo lo único que estoy haciendo es vaciar el contenido del líquido, pero el epitelio intraquístico sigue estando ahí, que es el que produce el moco o el líquido seroso que corresponda. Entonces lo más probable es que cuando hagan una tomografía de control, que habitualmente es a los 6 meses, dicen, el quiste está otra vez. Sí, es lógico que esté otra vez. Yo el quiste lo que hice fue solamente aspirarle el líquido para mandarlo a analizar, y se lo aspiré completo, pero no con la idea de hacer una ablación del quiste. Se lo aspiré completo con la idea de que no se me infecte después, que no quede nada remanente, pero el quiste obviamente después se va a reproducir porque, como les decía, tiene el epitelio todavía en su lugar. En los tumores neuroendocrinos también la ecoendoscopía hoy ha sido la técnica de elección, tiene una sensibilidad aproximadamente del 90%.
Los tumores neuroendocrinos son realmente muy difíciles de ver con una técnica de ecoendoscopía convencional y por eso después ahora les voy a mostrar, la tecnología nos ha ayudado mucho. ¿Por qué? Porque los tumores neuroendocrinos son bastante isoecoicos con el parénquima pancreático. Entonces muchas veces uno los puede pasar por alto porque realmente la ecogenicidad es tan parecida al parénquima pancreático que no se ven. Pero, como les decía hoy, la tecnología ha aportado mucho lo suyo y aparece la elastografía, que vamos a ver algunas fotos, que es la posibilidad de medir la dureza tisular a través de la resistencia que tiene ese tejido al paso del sonido, y también tenemos la posibilidad de utilización de los contrastes. Es decir, hoy por hoy se puede utilizar contraste endovenoso y la elección es para los tumores neuroendocrinos, y vamos a ver cómo esas lesiones aparecen muy visibles al momento del estudio. Es una gran masa pancreática en un paciente que tiene colocada una prótesis biliar, es decir, muchas veces nosotros nos preguntan, tiene una prótesis en la vía biliar, ¿le podés hacer la eco igual? Sí, realmente no hay ningún problema, a nosotros no nos modifica en absoluto que tenga la prótesis biliar. De hecho, aquí ustedes pueden ver, esta es la prótesis de plástico, aquí está la masa tumoral, la prótesis seguramente va a seguir hasta acá, aquí la vemos también y aquí vemos la masa, esta es la vena porta, que está absolutamente interrumpida por la masa tumoral y con los que le decía es que se puede hacer perfectamente con una prótesis puesta. Lo que intentamos hacer el día de hoy es el drenaje de colecciones pancreáticas, cuando nosotros tenemos un pseudoquiste que está en el lugar que debería haber estado, que es en la cavidad abdominal. Nosotros tenemos la posibilidad de ponerle 2 o más pigtails, es decir, son prótesis que tienen una colita de chancho, una de cada lado, para hacer una comunicación entre el estómago o el duodeno si estuviera más abajo y la cavidad quística, con el objetivo de que la cavidad quística desaparezca si se colapse a través del drenaje de los pequeños orificios que tiene. Hoy por hoy, si nosotros estamos hablando, le hacemos primero siempre el ultrasonido, y ahí es importante valorar muchas cosas. El ultrasonido nos permite valorar el espesor de la pared que existe entre el estómago y la cavidad y el pseudoquiste, porque, como todos saben, hay un punto de corte, es decir, esa pared no tiene que ser mayor de 1 centímetro para que esto sea posible de hacer por ecoendoscopía. Nos permite también valorar que no haya ningún vaso interpuesto entre la pared del pseudoquiste y la cavidad gástrica, ¿sí?, para evitar la posibilidad del sangrado, que es una de las complicaciones que tiene el drenaje del pseudoquiste hecho a ciegas. Y por otra parte, hoy por ejemplo, en la paciente que quisimos ver hoy, lo que abombaba el estómago, en realidad, que cualquiera, si lo hubiéramos hecho a ciegas, hubiera hecho ahí a bomba, entramos ahí y en realidad cuando le hicimos Doppler con el ecoendoscopio, lo que estaba bombando el estómago era la aorta. Entonces mal nos hubiera ido si hubiéramos hecho un procedimiento tradicional a ciegas, cuando se veía perfecto que había una zona de abombamiento, y cuando le hacemos el estudio vimos que era la aorta. Entonces eso evitó una complicación bastante importante. Lo que le decía, esta presencia del Doppler, más allá de que evita algún vaso grande, también evita la posibilidad de los vasos de neoformación o pseudoaneurisma que hay dentro de la cavidad del pseudoquiste. Es decir, como ustedes saben, el pseudoquiste no es un quiste real, es una cavidad que se va formando porque el líquido pancreático extravasado empieza, digamos, a comerse, entre comillas, el tejido circundante. Eso forma una cavidad con unas paredes muy gruesas, y esas paredes nuevas que se han formado tienen gran cantidad de neovasos, incluso de pseudoaneurismas. Entonces todas esas cosas pueden ser evitadas con el efecto Doppler cuando nosotros queremos hacer el drenaje de la colección. Fíjense, esta es la técnica que nosotros utilizamos. Entonces, con el ecoendoscopio, que estamos muy cerca, siempre hacemos el drenaje de la colección, dilatamos con un balón, bien, y lo otro importante es que siempre cuando nosotros hacemos drenaje endoscópico a ciegas, nosotros sí o sí necesitamos que el pseudoquiste provoque un abombamiento, es decir, una protrusión. En el caso de la utilización de la ecoendoscopía, este abombamiento o esta protrusión no sería necesario de utilizar. Hoy por hoy, la ecoendoscopía es la técnica de elección para el drenaje de los pseudoquistes, precisamente porque puede evitar todas estas complicaciones que yo les dije antes con los drenajes a ciegas. No obstante, la tasa de complicaciones locales y leves no es absolutamente cero, tiene aproximadamente un 15%, y esto puede ser hemorragias leves que se autolimitan generalmente. El pseudoquiste se puede infectar o puede suceder la migración de la prótesis, tanto sea una migración interna, es decir, hacia adentro del pseudoquiste, o una migración externa, es decir, hacia la cavidad gástrica o duodenal. En conclusión, sigue siendo ya hoy, es una técnica que ya tiene
una validez científica absolutamente demostrada a través de muchas publicaciones. Hoy por hoy la ecoendoscopía es imprescindible, ¿sí?, para un manejo de calidad en la patología oncológica, porque permite una correcta estadificación y a través de una correcta estadificación un correcto manejo de los pacientes, evitando tratamientos y gastos innecesarios en salud, y sigue siendo costo efectiva y fundamentalmente a través de lo que yo les decía hoy, de evitando cirugías innecesarias en pacientes con enfermedad oncológica en estadio avanzado. En cuanto al estudio de la colestasis, ¿sí?, sigue siendo esto obviamente el estudio de la región biliopancreática, tiene una muy baja tasa de complicaciones, tiene alta sensibilidad y especificidad, con muy alto valor predictivo negativo, es decir, si la ecoendoscopía dice que no hay cálculo, es muy probable, altísimamente probable que realmente no haya cálculo. Detecta el 100% de las microlitiasis vesiculares, y esto es importante en el estudio de los pacientes que tienen pancreatitis idiopática o pancreatitis de repetición, que muchas veces tienen todos los valores de laboratorio y todos los estudios por imágenes absolutamente normales, y lo que en realidad tiene el paciente a veces es una microlitiasis vesicular. El ecoendoscopio tiene la posibilidad de poner el transductor pegado a la vesícula, y aparte nosotros podemos hacer maniobras de movilización del paciente o de movilización rápida, y podemos ver como si existe microlitiasis, aparece una lluvia ecogénica muy finita dentro de la vesícula. Lamentablemente esto es lo que más hace a los errores en este método, que es muy operador dependiente. El hilio y el conducto hepático derecho son muy difíciles de ver por la ecoendoscopía, por la situación anatómica que tienen. No tiene valor en el estudio de la pancreatitis aguda grave, porque precisamente es un estudio muy invasivo y los pacientes generalmente cuando están en ese estadio de gravedad realmente no podrían soportar este tipo de estudio. No es útil en los pacientes que tienen estenosis duodenal, porque nosotros para poder llegar a ver bien la cabeza del páncreas tenemos que pasar a la segunda porción del duodeno. Entonces, si existe una estenosis duodenal, el estudio se hace a medias en realidad, porque podemos llegar hasta el bulbo, se pueden ver muchas cosas, nos aporta mucha información, pero si no llegamos a la segunda porción del duodeno no podemos ver el proceso uncinado. Nos quedaría un segmento de páncreas sin poder ver, y el otro que nos trae muchos problemas es en los pacientes que ya tienen hecha una colange retrógrada endoscópica o que tienen una papilotomía hecha, puede ser quirúrgica también. La aerobilia. Es decir, la aerobilia genera un artefacto muy importante que evita un correcto examen de estos pacientes. Que la sensibilidad y la especificidad para ver cálculos, si bien la sensibilidad es muy parecida, la especificidad es mayor en la ecoendoscopía, que viene en una colangioresonancia clásica con la presencia de un lito y muchos litos en la vesícula, y esto es una ecoendoscopía donde podemos ver prácticamente por completo. Aquí es donde se bifurca la vía biliar. Aquí está la papila, vemos el colédoco completo en toda su extensión y vemos un lito en colédoco medio. Vamos a ver un video. Esto es un paciente que tenía una ampolla de váter protruida. Esto que ven aquí es el colédoco y este es el conducto de Wirsung. Lo estamos viendo desde la segunda porción duodenal, por eso ese corte, que están ambos dilatados. Entonces, solamente lo que se veía era una protrusión en resonancia a nivel de la ampolla de váter distal. Ahí vamos a hacer una medición del conducto de Wirsung. Aquí, fíjense que mide casi 7 milímetros. Esta es la visión endoscópica, ¿sí? No se olviden que esto es un ecoendoscopio. Entonces nosotros tenemos la ventaja, nosotros tenemos dos visiones. Tenemos la visión endoscópica y después solamente con una tecla pasamos a la visión ecográfica. Fíjense, en el infundíbulo papilar, esa zona protruida que se veía, aparece un cálculo único con su cono de sombra, con lo cual con eso hacemos el diagnóstico de litiasis coledociana, que se resuelve con una CPRE y el diagnóstico diferencial de esto era un colangiocarcinoma distal, que el paciente merecía una duodenopancreatectomía cefálica. Entonces el manejo de estos pacientes difiere absolutamente en forma radical. Lo mismo aquí lo que ocurre con el estudio de las lesiones ampulares. Nosotros recibimos muchos pacientes y la indicación del estudio de los ampulomas es para ver si tiene la posibilidad de resección endoscópica o no. Para esto, la lesión de la ampolla de váter tiene que cumplir con varios requisitos. Primero, tener una biopsia positiva de adenoma, sin duda, y con displasia. Y segundo, tiene que ser de compromiso absolutamente mucoso, como es esto. Fíjense, esto finito que está acá es la pared del duodeno. Y fíjense cómo nosotros nos valemos del agua para ver cómo esta lesión está perfectamente separada de la pared duodenal, es decir, que estamos frente a una lesión de 17 por 24 milímetros de diámetro,
pero que tiene su compromiso solamente mucoso. Y lo otro que nos permite ver la ecoendoscopía es qué grado de invasión tiene esa lesión ampular, fundamentalmente en la vía biliar distal, ¿sí? Porque a veces las lesiones ampulares se introducen invaden el colédoco distal, y lo que está aceptado es que uno puede hacer una resección ampular endoscópica cuando esa invasión es hasta 1 centímetro, pero no más. Entonces todas esas mediciones pueden ser perfectamente realizadas con el ecoendoscopio, y es el estudio de elección para valorar un ampuloma, para ver qué tipo de estrategia de manejo hacemos en la resección, endoscópica versus quirúrgica. Yo les decía hoy que existen nuevas técnicas de imagen, y en esto nos ha ayudado mucho la tecnología, y una de ellas es la elastografía. ¿Qué es la elastografía? Entonces, es un método que mide esto, elasticidad tisular, y lo mide en tiempo real, ¿sí? A esa elasticidad tisular se denomina strain, y en ecoendoscopía está desarrollado fundamentalmente para el estudio de las lesiones pancreáticas y de las lesiones ganglionares, ¿sí? En un estudio multicéntrico lo que vieron fue un estudio bastante casi obvio, les diría. Tomaron 3 grupos. En un grupo eran operadores que eran experimentados en ecoendoscopía, es decir, que tenían más de 1000 hechas. En un grupo B, corta experiencia, y en elastografía, perdón, más de 200 elastografías hechas. El grupo B tenían corta experiencia en ambos, y el grupo C tenían una gran experiencia en ecoendoscopía, pero no tenían experiencia en la ecoendoscopía, y obviamente lo que encontraron es que el grupo A, es decir, los que eran experimentados en los 2 métodos, tenían mucho mejores resultados que los que no lo tenían, así que un estudio bastante obvio. Entonces, la elastografía arrancó siendo una elastografía bastante subjetiva, porque primero se basaba solamente en colores. La elastografía tiene una escala de colores, que va del rojo, que son los tejidos más blandos, al azul, que son los tejidos más duros. Cuando la lesión pancreática era solamente verde, hablamos de un páncreas normal. Este sería el patrón que toma una pancreatitis crónica. Este sería el patrón que toma un adenocarcinoma ductal, grandes áreas duras con parches verdes, que son en realidad cuando las lesiones empiezan a crecer, empiezan a necrosarse en el centro, entonces esas lesiones empiezan a ablandarse y por eso se ven de este color verde. Y el color azul homogéneo es para los tumores que son los más duros de todos, que son los neuroendocrinos. Aquí tienen una imagen, fíjense, esta es una lesión sólida pancreática, bien homogénea, que está en el istmo del páncreas. Acá le hacemos elastografía, es una lesión heterogénea que tiene áreas verdes con áreas azules. Esto tiene mucho de subjetividad. Entonces la elastografía, que se llama elastografía cualitativa, es decir, solamente mide color. La elastografía cualitativa cuando empezó con un gran auge y después se cayó precisamente porque los estudios, sobre todo de validación interobservador, eran muy malos, porque cada uno ve colores distintos. Si nos ponemos todos a ver cuánto de azul o cuánto de verde ve esta lesión, todos la vamos a ver distinto. Entonces, ¿para qué sirvió la elastografía cualitativa? Para esto, para apuntar el sitio donde yo voy a tomar la biopsia. Es decir, yo sé que voy a tener mucho más rédito apuntando mi biopsia hacia los sitios que son azules y no hacia los sitios que son verdes, porque probablemente en los sitios que son verdes, si estoy pensando en un adenocarcinoma de páncreas, lo más probable es que me venga tejido necrótico, macrófagos, células irregulares, etc. En cambio, si lo apunto a lo azul, tengo mucha más chance de tener un rédito positivo en la biopsia. Entonces hasta ahí es donde llega la elastografía cualitativa. Con todas estas cosas de la elastografía cualitativa aparece posteriormente la elastografía cuantitativa, es decir, a los colores le podemos empezar a poner números. A través del mismo software del equipo se puede medir la lesión de los pacientes. Y eso se llama strain ratio, el grado de dureza, ¿sí? O el porcentaje de dureza. 1.7 es para el páncreas normal, hasta 3.3 es para la pancreatitis crónica, 18, hasta 20 es para el adenocarcinoma de páncreas, y por arriba de 40 en realidad es para los tumores neuroendocrinos. Cuando se usó un punto de corte mayor o igual a 6.04 para estos valores, se vieron que la sensibilidad y especificidad alcanzaron valores más que aceptables. Bien, no los quiero aburrir con la forma en la cual nosotros hacemos la medición de la ecoendoscopía. Medimos, por un lado, el patrón nuestro es la pared gástrica o duodenal, de acuerdo a donde esté la lesión. Ese es el patrón, digamos, la base donde partimos la dureza. Y después medimos en la lesión qué dureza tiene. Esto nos va a dar un promedio, en este caso fue de 46 para esta lesión. Entonces nosotros con ese punto de corte
nosotros tenemos que pensar como primer diagnóstico diferencial que esto sea un tumor neuroendocrino. En cambio, fíjense aquí que dio 5.7 y si ustedes ven la lesión, esto es muy característico de una pancreatitis crónica. Prácticamente no necesito hacer elastografía aquí. Veo un páncreas absolutamente heterogéneo, con múltiples calcificaciones que incluso generan conos de sombra, con algunas dilataciones de ramos pancreáticos secundarios. Es decir, esto ya imagenológicamente es una pancreatitis crónica con muchos de los criterios que nosotros utilizamos. Entonces probablemente no hubiéramos necesitado la elastografía, pero lo usamos como método confirmatorio. Esto nuevamente para ver cómo nosotros apuntamos el sitio de la punción hacia las partes azules de la elastografía. Y en el último metaanálisis que aparece sobre elastografía en adenocarcinoma de páncreas, fíjense que tiene una sensibilidad de 100% con una muy alta especificidad y un valor predictivo positivo muy alto, ¿sí? Pero lo más importante es esto, que tiene un valor predictivo negativo del 100%. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Lo que encontraron ellos es que si la elastografía tiene un valor de corte de hasta 10, es decir, sería 18 que era el punto de corte para cáncer, menos 6.7 que era la variancia, entonces si nosotros encontramos hasta 10 o 12 y no nos da más que eso la elastografía, estamos casi un 100% seguros de que eso no es un cáncer de páncreas. En general, tanto la biliografía como la mayor parte de los cirujanos biliopancreáticos es muy difícil cambiar los conceptos y ellos dicen que si ellos tienen una lesión sólida en páncreas que es resecable, la operan a todas, no punzan a nadie, se opera. ¿Por qué? Porque la punción puede tener que el rédito, que no sé qué es, y porque dicen que el 85% de las lesiones sólidas pancreáticas son adenocarcinoma. Entonces, y eso es real. Esos números son, yo me pongo del otro lado, yo me pongo del lado de los 15, del 15% que no lo son. Entonces siempre discutimos por lo mismo. Es decir, para mí que ustedes operen 15 pacientes cada 100, que no, pensando que son adenocarcinomas y que no lo son, y que se hubieran beneficiado con otro tipo de tratamiento, en una cirugía tan importante como es la duodenopancreatectomía o la pancreatectomía total, que tiene en las mejores manos tiene una mortalidad muy baja, pero todos tienen una morbilidad muy alta, porque todos los pacientes terminan diabéticos, todos los pacientes terminan con un grado de desnutrición mayor o menor medida. Entonces, operar a 15 pacientes cada 100 cuando no lo merecen, para mí es un número alto. Pero bueno, cada uno se pone del lado que quiere de la estadística en realidad. Los números estadísticos son números fríos. Yo le puedo dar la razón en el 85% de los pacientes, pero hay 15 pacientes o 15 cada 100 que se hubieran beneficiado de otra cosa o que no tendrían la morbilidad que tienen aún operados en las mejores manos. Entonces yo creo que es válido tener un diagnóstico histológico antes de la cirugía, porque el tener una econdoscopía con punción y tener un diagnóstico histológico no invalida la cirugía posterior. Si tiene adenocarcinoma de páncreas o tiene otro tipo de tumor pancreático, se opera como el 85% de los pacientes de siempre. Pero si no lo tiene, ofrezcámosle otra cosa primero. Entonces, yo creo que tener un diagnóstico histológico previo es bueno para los pacientes. Ustedes tienen una lesión grande en colon sigmoide, que hoy por hoy, para los que hacen colon por vía laparoscópica y que son cirujanos avesados, hacerlo por laparoscopía es bastante sencillo. Pero si ustedes tienen un pólipo grande, una masa grande en colon, me piden la biopsia antes de operarlo. Cuando van a hacer una cirugía tan sencilla como la colónica y que no tiene la morbilidad de una cirugía pancreática. Si me pedís la biopsia para un colon, ¿por qué no me la pedís para un páncreas? Que tiene una cirugía totalmente distinta con una morbilidad mucho mayor. Bueno, estamos en esa discusión. En el hospital italiano, que ustedes saben que el grupo quirúrgico de páncreas es muy fuerte y es muy bueno realmente, hace 1 año y medio creamos la unidad de páncreas. Tenemos ateneos compartidos y realmente ellos, tengo que reconocer que es de a poco, pero cada vez más la derivación para punción de masas pancreáticas es interna, es más del grupo quirúrgico que nos manda para que la econdoscopía con biopsia y después lo operan. Es decir, en algún lugar, digamos, el picoteo va teniendo su resultado, pero bueno, cada uno obviamente... Es lo que está escrito por otra parte en la literatura mundial. Lesión sólida pancreática que es resecable, se opera. Pero bueno, yo pongo mi punto de vista que puede ser compartido o no, pero a mí me parece que merecen una punción previa. Esto es importante. La econdoscopía más la elastografía nunca va a reemplazar a la punción, pero sí son complementarios, ¿sí? Tiene un rol primordial cuando hay sospecha de lesión maligna, cuando
Cuando nosotros tenemos una altísima sospecha por ecoendoscopía de que esto es un cáncer, pero la PAF nos da negativa, que eso también es posible. Y sobre todo es posible cuando nosotros no trabajamos con patólogo en sala. Nosotros tratamos siempre de trabajar con un citólogo en la sala mientras hacemos la punción. Entonces nosotros hacemos la punción, extendemos en vidrio, se lo damos al citólogo que está al lado nuestro y el citólogo me dice, ¿tengo material suficiente o no lo tengo? No quiero que me haga diagnóstico en ese momento, pero sí quiero hacer tantas punciones como sea necesario hasta que el patólogo esté seguro que tiene material suficiente para hacer el diagnóstico posterior. Porque si no, yo mando muchos vidrios, se lo mando al patólogo en diferido y después dentro de 10 días el patólogo me dice material insuficiente. Yo al paciente no lo tengo más, lo tengo que volver a repetir la punción, es bastante engorroso. Entonces es muy importante eso, acostumbramos a trabajar con patólogo en sala precisamente por eso. Cuando la ecoendoscopía y la elastografía nos da un patrón azul homogéneo como veíamos hoy, pero la punción es negativa, la indicación es de hacer una nueva punción. ¿Por qué? Porque tenemos una muy alta sospecha desde el punto de vista imagenológico más la elastografía de que esto sea maligno, ¿sí? Y lo que le decía hoy, que el elasto lo que hace es dirigir el sitio de la punción. Aquí lo que pueden ver es la masa pancreática, aquí está la masa. Bien, y ahí estamos haciendo la elastografía. Esto que se ve aquí es un stem plástico biliar que tiene colocado. Entonces nosotros una vez que tenemos determinada la elastografía, después posteriormente hacemos las mediciones, eso nos va a dar el patrón de promedio que les decía y con eso os vamos a dirigir el sitio de la punción y vamos a ver qué pasa con respecto a la punción, si es positiva o negativa. La nueva tecnología también ahora nos ayuda con los contrastes. Fíjense que la especificidad y la sensibilidad de todos estos trabajos de la utilización de contraste y una seguridad diagnóstica son bastante importantes, y lo que yo le decía hoy, que la utilización de los contrastes está fundamentalmente indicada en los tumores neuroendocrinos de páncreas. Fíjense, aquí tienen una lesión sólida pequeña, ¿sí?, que está localizada en la parte inferior del cuerpo pancreático. Cuando yo le inyecto contraste, fíjense cómo esa lesión se enciende, se prende fuego, ¿sí? Eso es porque los tumores neuroendocrinos son altamente vascularizados. Entonces eso lo que hacen es captar muchísimo contraste y el software de la máquina, del equipo, a mí se pone en color sepia, como ustedes lo ven ahí, y eso a mí me permite hacer el diagnóstico diferencial en si es una lesión sólida, altamente vascularizada, o si no lo es, como esta. Aquí tienen una gran lesión sólida pancreática con la arteria mesentérica aquí abajo. Entonces fíjense, como en el adenocarcinoma de páncreas, el contraste no tiene ningún efecto. Eso a mí me hace el diagnóstico diferencial. Acá tengo entonces una lesión sólida, pero que no capta contraste. Lo que capta contraste obviamente son los vasos que están ahí, y eso a mí me ayuda a hacer el diagnóstico diferencial entre adeno y tumor neuroendocrino. Cuando queremos hacer el diagnóstico diferencial entre masas pancreáticas sólidas, tenemos ahora dos herramientas. Tenemos la elastografía y tenemos los contrastes. ¿Qué hacemos? ¿Usamos una, usamos otra, usamos las dos? Lo que se ha demostrado en muchos estudios es que la utilización de las dos no aumenta el rédito diagnóstico. Entonces, nosotros deberíamos usar una sola. Si tenemos elastografía, usamos elasto. Si tenemos contraste, usamos contraste. Y la realidad es que en las últimas publicaciones, las que han aparecido este año, ya los contrastes le están ganando la pulseada de la elastografía. Ya el elasto está dejando un poco su rol y nos estamos quedando solamente con los contrastes porque nos hace perfectamente bien el diagnóstico diferencial entre neuroendocrino y adenocarcinoma, que es lo que nosotros buscamos. Y sobre todo cuando queremos hacer el rastreo de un neuroendocrino. A veces no se ve, le hacemos el contraste y aparece en algún lugar una lesión muy pequeñita que realmente en la ecografía era o sumamente dudosa o directamente no se veía. Los que yo le hablaba hoy, la posibilidad con la minisonda de hacer ecoendoscopía intraductal. Aquí fíjense ustedes, esta es la minisonda, este es el ducto pancreático principal y tengo aquí una lesión, el IPMN, ¿sí?, el tumor mucinoso papilar intraductal, y esto es una pancreatoscopía de la misma lesión. Y siguiendo con las nuevas tecnologías, tenemos la posibilidad hoy de hacer endomicroscopía confocal, es decir, hacer una microscopía en tiempo real a través de la aguja de punción de ecoendoscopía. Y así es como lo vamos a ver, es decir, nosotros utilizamos la aguja de 19 gauge y por dentro de la aguja de 19, perdón que no se lo mostré, por dentro de la aguja de 19, esta es la aguja de punción de ecoendoscopía, y por dentro de esa aguja se pasa esta sonda muy finita que en la punta es una sonda de endomicroscopía confocal. Y ya tenemos patrones, patrón de normalidad, el patrón del tumor mucinoso papilar intraductal, y aquí tenemos el patrón, como se ve un adenocarcinoma, con un gran aglomeramiento de núcleos que toma la forma muy oscura. Vamos a ver ahora este video. Fíjense, aquí tienen una lesión sólida pancreática
se hace la punción con la aguja de 19 y una vez que estamos adentro, por dentro de la aguja se pasa esta endomicroscopía. Esto es patrón normal del páncreas y en algún momento van a ver ustedes un aglomeramiento nuclear importante. Aquí, hay un aglomeramiento nuclear importante, que eso es bastante característico del adenocarcinoma de páncreas. Siguiendo un poco más, metiéndonos un poco más, cada vez más invasivos con la ecoendoscopía, lo que tratamos de valorar también, y estos son trabajos que se presentaron de la Universidad de Chicago en el último Congreso Americano, ellos lo que están haciendo es tratar de valorar la predictibilidad o tratar de predecir si ese adenocarcinoma de páncreas ya está en un estadio metastásico, es decir, lo que quieren valorar, anticiparse a la posibilidad de aparición de metástasis hepáticas. Entonces ellos lo que hacen es una punción directa sobre la vena porta. Y lo que hacen, toman 10 mililitros de sangre y lo que hacen es medir el número de células, cuantifican cuántas células tumorales circulantes hay en esa cantidad de sangre que sacan. Y cuando lo comparan con sangre periférica en un paciente con adenocarcinoma de páncreas, fíjense que en sangre periférica encuentran menos de una célula circulante, pero cuando miden en 10 mililitros de sangre portal, encontraron casi 72 células circulantes, con lo cual ellos pueden predecir que ya hay células tumorales que se están metiendo directamente al hígado a través de la porta. Entonces, a pesar de que las imágenes todavía, las metástasis no son visibles, ese paciente seguro que las va a tener porque tiene muchas células que están entrando derecho al hígado, entonces ya hacen el tratamiento adyuvante pertinente. Y en cuanto al intervencionismo, podemos hacer las siguientes cosas. Neurolisis de plexo celíaco, que lo hagamos hoy para tratamiento paliativo del dolor. Se puede utilizar para terapia radiante dirigida, para inyección de agentes terapéuticos, o sea, hay trabajo ya en desarrollo con la instilación de quimioterápicos directamente sobre la masa tumoral de la aguja, ablación de tumores y quistes. Estos son trabajos que arrancaron con mucho énfasis, lo vamos a ver, pero pararon porque la ablación de quistes trajo muchas complicaciones, por extravasación sobre todo del contenido, entonces esos protocolos pararon y por donde estamos ahora es fundamentalmente en esto, es en el drenaje biliar ecoguiado y en las anastomosis enterales. Como yo les decía hoy, la neurolisis del plexo celíaco es la inyección de alcohol absoluto, fundamentalmente para generar una destrucción del plexo simpático sobre el tronco celíaco, lo cual lleva a un alivio del dolor entre el 70 y el 90% de los pacientes. Siempre primero si inyectamos bupivacaína al 25% primero, para evitar el primer efecto de dolor importante que va a tener cuando el paciente empiece a experimentar la lisis por el alcohol. De hecho, normalmente los pacientes en las primeras 2 horas les duele más que antes y después el dolor empieza a ceder, que es mientras el alcohol está haciendo la destrucción de todo el plexo. Y existe una variante que se utiliza con corticoides para los pacientes con pancreatitis crónica. No está escrito el por qué, pero los pacientes con pancreatitis crónica no tienen tanta respuesta al alcohol, a la terapia de la neurolisis del plexo celíaco. Entonces se hace primero una prueba con corticoides. Si el paciente responde al corticoide y baja el dolor, ese paciente va a ser respondedor al alcohol absoluto posterior. Si el paciente no tiene respuesta al corticoide, no le hagamos alcohol porque no va a tener respuesta. Y aquí en la foto en directo, aquí pueden ver entonces la aorta y el nacimiento del tronco celíaco. Nosotros sabemos que aquí es el sitio anatómico de donde está el plexo y como estamos muy cerca, lo que hacemos es inyectar con la aguja aquí bien sobre el nacimiento del tronco celíaco y aquí hay que tener 2 parámetros muy importantes. Primero, estar seguros que atravesamos la pared gástrica. Y segundo, estar seguros que no nos metimos dentro del tronco celíaco. Para eso, ¿cómo me fijo que no estoy en la pared gástrica? Porque tengo la visión ecográfica de la punta de la aguja, que atravesé la pared del estómago. ¿Y esto por qué? Porque si yo le hago inyección de alcohol absoluto en la pared del estómago, le voy a generar una perforación importantísima, porque el alcohol se va a comer la pared gástrica. Y lo otro importante es no inyectar alcohol en forma directa en el tronco celíaco y para eso lo que hago es, como en cualquier situación que no estamos haciendo ninguna inyección, es aspirar previamente. Si no viene sangre, comienzo con la inyección. Este es un video, aquí vi un paciente con ascitis, este es el lóbulo izquierdo hepático, como está flotando dentro del líquido acítico. Entonces lo que vamos a hacer ahora es buscar, esta es la lesión pancreática, que es la que está trayendo mucho dolor al paciente. Generalmente los tumores de la cabeza son los que menos le duelen y los tumores de cuerpo pancreático son los más dolorosos porque son los que están más próximos al tronco. Aquí está la aorta, este es el pilar diafragmático, que es la otra estructura que yo también tengo que sortear. Y una vez que encuentro el sitio del tronco celíaco,
Aquí va a pasar la aguja. Y la inyección realmente, aquí está la aguja, la inyección realmente es bastante a ciegas, porque yo lo único que voy a ver es cómo se empieza a formar aquí una nube hiperecogénica que se produce por el aire que hay en el espacio muerto de la aguja. Entonces ese aire que se inyecta hasta que empieza a ingresar el líquido, ahí me genera una nube hiperecoica que realmente lo único que yo tengo que ir inyectando y aspirando permanentemente para ver que no estoy trayendo sangre. Aquí van a ver otro video. De vuelta, aquí la aorta. Este es el pilar diafragmático. Acá está el tronco celíaco. Yo le hago Doppler precisamente para ver que estoy donde corresponde. A veces se puede ver el ganglio celíaco aquí arriba. Aquí está la aguja. Y cuando yo veo el ganglio celíaco tengo que hacer inyección ganglionar porque tiene mejores resultados. Entonces, aquí está la aguja ingresando. Aquí está la punta de la aguja bien cerquita del plexo y ahí está la nube que yo les decía. Se genera esta nube hiperecogénica y yo realmente ya lo único que tengo que hacer es inyectar el líquido. El procedimiento es bastante sencillo, pero la terminación del procedimiento es a ciegas, ¿sí? Es solamente con inyección y aspiración. Entonces, en la radioterapia guiada por imágenes, lo que se hace es esto, es a través de la aguja colocar estas fiducias, ¿sí? Aquí vamos a ver una foto, fíjense cómo yo con la aguja voy colocando las fiducias en los bordes de la masa tumoral y esto sirve después para aplicar radioterapia en forma dirigida, ¿sí? Entonces lo que hacemos es evitar los efectos adversos de la radioterapia y se hace una radioterapia dirigida solamente a la masa tumoral. Aquí fíjense los resultados antes y después, ¿sí?, de la colocación de esas fiducias. Y también lo que se puede hacer es la braquiterapia, es decir, colocar fiducias que ya están cargadas, ¿sí?, con iodo 125, que es lo más utilizado. Entonces, una vez que yo coloco, igual que antes, las fiducias colocadas dentro de la masa tumoral, esas fiducias tumoral van a empezar a liberar ese yodo radiactivo durante 60 días, que es lo que dura, y lo que se va logrando es el achicamiento de la masa tumoral. Lo otro que hacemos es la inyección directamente sobre el tumor, ¿sí?, con aguja fina. Y acá se ha estudiado no solamente agentes quimioterápicos, lo cual permite la utilización de dosis más altas y con menos efectos adversos, porque estoy trabajando no en forma sistémica, sino en forma directa dentro de la cavidad tumoral. Se han experimentado con varios oncovirus, con agentes quimioterápicos, con algunas células inmunes, pero realmente los resultados son bastante variables y dispares en lo que hay en la literatura y lamentablemente todavía no hay un agente que tenga el suficiente efecto deleterio sobre el tumor, suficiente efecto killer como para decir este es el estudio que hay que utilizar. Estos son los estudios que hay a la fecha, después no los voy a molestar con eso, pero la posibilidad de la ablación guiada por ecoendoscopía también existe y en la ablación utilizamos los métodos conocidos, la radiofrecuencia, la crioablación y la terapia fotodinámica. Estos son medios hartamente conocidos para utilizar en los tumores hepáticos, ¿sí? Entonces lo que se han desarrollado son algunas agujas especiales para utilizar con el ecoendoscopio. El efecto es el mismo, es decir, la metodología, lo que se hace es clavar la aguja en el sitio tumoral, depende si estamos utilizando crioterapia o terapia fotodinámica o radiofrecuencia, va a ser calor o frío lo que vamos a utilizar, o luz, y eso se deja por un determinado tiempo y lo que se logra es el achicamiento de la masa tumoral en forma muy importante. Ustedes saben, bueno, la crioterapia utiliza frío, la radiofrecuencia va a utilizar calor y la terapia fotodinámica lo que hace es basarse, se inyecta primero un agente fotosensibilizante y luego se coloca un haz de luz con una onda de luz predeterminada que hace que ese agente fotosensible se active y genera a través de liberación de radicales de oxígeno la necrosis de ese tumor. Quiero llevar ahora a los drenajes biliares, que es hoy por hoy la estrella de la ecoendoscopía. Nosotros podemos acceder a la vía biliar por 3 sitios. Por 2 que son extrahepáticos, y esto puede ser a nivel del colédoco alto o a nivel vulvar, que lo vamos a ver ahora, o a través del hígado transhepático a el lóbulo izquierdo del hígado y de ahí hacer la colocación de prótesis o la endoterapia que querramos en la vía biliar. Estos drenajes tienen una tasa global de éxito entre el 80 y el 90%, pero las complicaciones no son pocas, tienen un 25% de complicaciones. Estos drenajes biliares ecoguiados puede ser la hepatogastrostomía, como lo que vimos recién,
podemos ver una colédoco-duodenostomía, una colédoco-antrotomía o drenaje en diferentes derivaciones gastrointestinales. Estos son los sitios donde nosotros podemos ingresar, no solamente la vía biliar, sino que, como ven, también podemos ingresar al ducto pancreático a través del estómago, porque estamos anatómicamente realmente muy cerca. ¿Cuáles serían las indicaciones? La ictericia obstructiva, ¿sí? Neoplasia de la confluencia biliodeno-pancreático, es decir, pero siempre cuando existe un intento de drenaje biliar por medio de CPRE y percutánea, debería agregarle aquí, sin éxito. Es decir, el nicho de este tipo de estudio es muy chiquitito. Es decir, en un centro donde todos trabajen como corresponde, si tengamos la tasa de éxito en CPRE que debemos tener, que es arriba del 85%, tengamos el éxito en manejo percutáneo de las estenosis también alto como corresponde en cualquier institución, el nicho para esto es solamente el 3% de los pacientes, que es cuando fallaron los dos métodos anteriores. Entonces ese es el momento donde nosotros debemos intentar hacerlo por ecoendoscopía. Entonces esto es lo que le decía el método intrahepático y el método extrahepático, que tenemos dos sitios de punción del colédoco, hacia arriba o desde el duodeno hacia abajo para sacar la guía a través del duodeno. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Por supuesto que el paciente sea un paciente coagulopático, que tenga ascitis de gran volumen, que no haya buena ventana acústica, por supuesto, que haya estenosis, ya sea de esófago o de píloro, porque no nos va a permitir pasar el ecoendoscopio, entonces no podemos llegar al sitio donde queremos, que exista invasión tumoral en la localización de la punción, porque eso lo único que va a hacer es hacer una migración de células tumorales hacia el sitio que queremos drenar, y obviamente que el paciente diga que no quiere hacer ese procedimiento. Esta es una foto de una colédoco-duodenostomía. Fíjense, nosotros lo que hacemos con el ecoendoscopio es pinchar una vía biliar desde el bulbo duodenal, una vía biliar dilatada. Siempre, si es un procedimiento combinado, se hace por ecoendoscopía y bajo rayos para poder hacer las dos cosas. Y después lo que hacemos es liberar una prótesis autoexpandible biliar que queda colocada en el bulbo, exactamente en el mismo sitio donde los cirujanos hacen la colédoco-duodenoanastomosis. El sitio es exactamente el mismo. Bien, en cuanto a la hepatogastrostomía, es una técnica más difícil, ¿sí? Es esto que está aquí. Nosotros lo que hacemos a través de, nos ponemos bien subcardiales y lo que podemos hacer es pinchar el lóbulo izquierdo hepático y a partir de ahí hacer el manejo de la vía biliar como corresponde y luego dejar una, aquí hay otra, dejar una prótesis autoexpandible. Aquí ven cómo ingresa la aguja a un ducto hepático del lóbulo izquierdo dilatado. Se hace la inyección de contraste, posteriormente se pasa una guía y después a través de la guía se deja colocada una prótesis autoexpandible que la vemos salir acá, bien, este es el cardias, estoy haciendo retroflexión con el endoscopio y se ve salir la prótesis con flujo biliar permeable, y estas son fotos de una prótesis duodenal que ya tenía colocado el paciente. Entonces, la más común y la más fácil de hacer es la técnica de rendezvous, que lo único que yo hago en este caso es pinchar el conducto biliar y dejar una guía, ir una guía al duodeno para que después el endoscopista lo único que hace es tomar esa guía en una papila que no se pudo canular por diferentes motivos, ya sea por alteración anatómica, porque es pequeña, porque es intradiverticular, etc. Entonces, luego el endoscopista ingresa, aquí está la guía tirada al duodeno. Entonces después el endoscopista ingresa con un duodenoscopio convencional, toma la guía y sobre esa guía hace la colocación de la prótesis y la papilotomía correspondiente. En un futuro cercano, que ya hay trabajos, tenemos primero la creación de ecoendoscopios con visión frontal, lineales con visión frontal, con lo cual gran parte de la dificultad técnica que tienen los ecoendoscopios, que tienen visión oblicua y que a veces no nos permiten ver bien la parte endoscópica, empezó a desaparecer porque estos miran hacia adelante como un gastroscopio común y son los más utilizados hoy para hacer endoscopía terapéutica. Todavía no tenemos en el país esta prótesis, se llama Axios, y es la que nos permite colocar, como ustedes ven, tiene como una forma parecida a un yo-yo. Entonces siempre estas aletas son las que quedan del lado del pseudoquiste o del lado de la vía biliar o de lo que querramos drenar, y esta es la aleta que queda del lado del estómago del duodeno, y aquí estarían las paredes de los dos, con lo cual tenemos un drenaje asegurado, y esto tiene un diámetro, hay de diferentes diámetros, de 12 a 20 milímetros. Con esto hoy se están haciendo la mayor parte de los drenajes de pseudoquiste, pero hay uno de los proveedores de materiales de endoscopía, está recién en los registros, todavía no tiene la aceptación por ANMAT, aparentemente para fin de año ya la vamos a tener para poder utilizar. Y lo que se está haciendo ya con varias publicaciones es la gastroenteroanastomosis hecha por ecoendoscopía.
lo que se utiliza es este método, se ponen 2 balones y dentro de los 2 balones se llena el ángulo de trace con agua. Entonces, al llenar el ángulo de trace con agua es perfectamente visible al ecoendoscopio, porque digamos el agua se ve muy bien. Entonces lo que se hace con el ecoendoscopio, se hace una punción aquí y a través de, después pasamos la guía como siempre, hacemos una pequeña dilatación y le dejamos colocado este stent. Entonces aquí lo ven cómo está colocado el stent y de esa manera queda ya hecha una gastroenteroanastomosis hecha por endoscopía, que realmente es un procedimiento de 20 minutos aproximadamente y con una tasa de éxito técnico bastante aceptable. Muchas gracias, quería mostrarle esta la plaza central.